Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante: las diferencias entre el nivel académico de la maestría y el nivel académico del doctorado. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros videos de derecho, filosofía del derecho, derecho constitucional, etcétera. Además, les invito a que se unan como miembros de mi canal de YouTube, como miembros premium, para recibir videos exclusivos sobre especializaciones, elaboración de memoriales, de recursos, de casación, de amparo, de apelación especial, o para elaborar la metodología, la hipótesis para elaborar una tesis doctoral o una tesis de maestría. Esos videos se encontrarán si se unen como miembros premium de mi canal de YouTube Filosofía del Derecho, Doctor Alejandro. Sin más, iniciamos con este interesante tema: las diferencias entre el nivel académico de maestría y el doctorado. Muy bien, voy a centrarme en el área del derecho. Derecho, derecho constitucional, derecho penal, etcétera. Las diferencias entre el nivel de maestría y el nivel de doctorado. Cuando hablamos de la maestría, nos estamos refiriendo a el estudio de la ciencia de un área específica. En este caso, la ciencia del derecho constitucional es una maestría en derecho constitucional, la ciencia del derecho penal es una maestría en derecho penal, la ciencia del derecho civil es la maestría de derecho civil. Por eso es que la maestría lleva el prefijo magister scientiae, maestro en ciencias. ¿Por qué? Porque quien está estudiando una maestría está pretendiendo ser un científico de una determinada área. En este caso, quien está estudiando una maestría en Derecho Constitucional está pretendiendo ser un científico del derecho constitucional. Entonces, si lo que se está estudiando es la ciencia del derecho constitucional, por ejemplo, en la maestría de Derecho Constitucional, o la ciencia del derecho penal en el caso de la maestría en Derecho Penal, aquí entonces lo que se van a estudiar son las teorías, las doctrinas ya aceptadas, desarrolladas por la mayoría de ordenamientos jurídicos como parte esencial de la ciencia del derecho constitucional o del derecho penal. Eso es el nivel de conocimiento de la maestría. En el caso del doctorado, el doctorado tiene un nivel de conocimiento superior. El nivel de conocimiento del doctorado es filosófico. ¿Y esto por qué? Porque el doctorado lleva a nivel internacional y en el espacio superior de educación superior, a nivel internacional, norteamericano, europeo, etcétera, el doctorado lleva el prefijo PhD. PhD quiere decir Philosopher Doctor. Philosopher Doctor. No quiere decir entonces que todo doctor sea un doctor en filosofía, no. Lo que está diciendo el prefijo PhD es que el nivel de conocimiento del doctorado es filosófico. ¿Y por qué es filosófico? ¿Por qué el conocimiento de doctorado es filosófico? Veamos. La filosofía, como madre de todas las ciencias, es de aquella ciencia que se encarga de preguntarse el porqué de las cosas, de indagar cuáles son las primeras causas, los últimos fines, la naturaleza, el porqué de las cosas. En ese sentido, al hablar de un nivel de conocimiento filosófico en el doctorado, lo que nos estamos refiriendo es a el descubrimiento, a encontrar nuevas ventanas, nuevos caminos, nuevos debates, nuevas teorías, para encontrar respuestas a problemáticas que todavía están pendientes de ser contestadas por la ciencia del derecho. En el caso, por ejemplo, de un doctorado en Derecho Constitucional, hay problemas que la ciencia del derecho constitucional no ha resuelto. Hay problemas que la ciencia del derecho constitucional no ha resuelto, y es aquí entonces donde entra el doctorado para, para descubrir, analizar y estudiar estos temas que la maestría, o mejor dicho, la maestría a través de la ciencia todavía no puede estudiar. En ese sentido, vemos entonces que el nivel de conocimiento del doctorado es de carácter filosófico, filosófico, porque trata de sentar, trata de descubrir, encontrar respuestas a aquello que la ciencia todavía no ha resuelto. La ciencia del derecho penal todavía no ha resuelto ciertos problemas
la ciencia del derecho constitucional no resuelve estos problemas, y el doctorado en derecho puro es cuando la totalidad de la ciencia jurídica, de la ciencia del derecho, todavía está sin resolver algunos puntos o temas que serán objeto de revisión, estudio en el doctorado, porque en el doctorado se va a crear ciencia. La filosofía es para eso, es para crear ciencia. De tal cuenta que toda ciencia tiene una parte filosófica, y la parte filosófica es la totalidad, el estudio del todo, el estudio de las primeras causas, los últimos fines y la indagación necesaria para poder encontrar aquellos puntos que la ciencia todavía no ha resuelto por la infinitud y la universalidad que representa la ciencia. En este caso, vamos a ir viendo algunos ejemplos. La ciencia del derecho constitucional se refiere a tres grandes áreas de conocimiento. La ciencia del derecho constitucional comprende tres grandes áreas del conocimiento, como lo son los derechos humanos, las teorías políticas y la organización política del Estado, y la parte procesal que se refiere a las garantías constitucionales. Son tres áreas grandes de conocimiento de la ciencia del derecho constitucional. Entonces, la ciencia del derecho constitucional va a eh, estudiar o va a mostrar aquellas teorías y doctrinas aceptadas y desarrolladas, como por ejemplo la teoría de la Constitución. La teoría, ¿qué es una constitución? ¿Para qué sirve una constitución? Eso es parte de la ciencia del derecho constitucional que ya está debatido, que ya está desarrollado, que es la ciencia del derecho de la constitución. Por ejemplo, que la constitución política de la República tiene ciertas normativas, ciertos principios muy importantes, de los cuales ahí existen teorías para determinarlo. El derecho procesal constitucional prevé el proceso constitucional. Entonces, todas aquellas doctrinas que regulan el proceso constitucional, la jurisdicción constitucional, por ejemplo, son parte de la ciencia del derecho constitucional. Y esto todo es parte del conocimiento. Por ejemplo, ¿qué es el Estado? El Estado es un elemento importante de la Constitución. Existe la teoría del Estado, pero esto es parte de la ciencia del derecho constitucional y su objeto de estudio es la maestría del derecho constitucional. En el caso del derecho penal, el derecho penal se refiere a qué rama el derecho que se encarga de regular los delitos, las penas, las medidas de seguridad, qué son los delitos, por ejemplo, qué son los delitos de pura actividad, los delitos de resultado, qué son las penas, qué son las medidas de seguridad, qué es el proceso penal, las etapas del proceso penal, la ciencia, la jurisdicción penal, la competencia penal, la pretensión penal, todo esto, estas preguntas son objeto de estudio de la ciencia, el estudio científico del derecho penal. Lo mismo sucede con el derecho mercantil o el derecho civil, por ejemplo, doctrinas que tienen que ver con los elementos del derecho civil, la persona, la familia, los contratos de negocio jurídico. Las doctrinas científicas se refieren al nivel de estudio de la ciencia del derecho civil y por lo tanto sujeto de estudio de la maestría en derecho civil. Pero cuando hablamos del doctorado, por ejemplo, doctorado en derecho constitucional, ahora lo vamos a referir a temas que todavía son objeto de discusión y es más, temas que aún no tienen respuesta. Esto es muy importante, temas que aún no tienen respuesta. Y nos vamos a entonces abrir a otros temas que son objeto de debate muy importante. La conexión entre derecho y moral, eso es un problema. La conexión entre el derecho y moral nos dice, los positivistas nos dicen que no hay conexión entre derecho y moral, que el sistema jurídico es un sistema amoral, que no tiene conexión con las normas jurídicas, son simples reglas vacías de contenido, moral, que no son juicios de valor, son simples reglas que su validez depende de que el Estado las haya emitido cumpliendo con los procedimientos y no dependen de que sean justas o injustas. Por otro lado, el naturalismo racional práctico kantiano resurgido, por ejemplo, en Alemania con las doctrinas del Tribunal Federal Judicial Alemán, el pensamiento de Robert Alexy, nos dice que hay dos sistemas, un sistema jurídico y un sistema moral, pero que el sistema jurídico se fundamenta en el sistema moral, de tal cuenta entonces que si hay una lectura moral del sistema jurídico. Al haber un sistema moral, un fundamento moral, el sistema jurídico, entonces hay una lectura moral de la Constitución y de todo el sistema jurídico, y las normas jurídicas no son válidas solamente por ser emitidas por el Estado cumpliendo requisitos y procedimientos o por haber sido emitidos por órganos constitucionalmente legitimados, sino además tienen que ser justas. Y entonces, ¿quién va a determinar la justicia y la injusticia?
¿Cuáles van a ser las formas para detener la justicia y la injusticia? Son temas que aún todavía son parte del debate y que merecen una indagación filosófica. En ese sentido, entonces, este es tema de doctorado en Derecho Constitucional. También podemos ver otros temas muy importantes, como por ejemplo, Dworkin nos dice que hay un solo sistema moral y jurídico a la vez, no son dos sistemas y conectados. Muy importante. Pero también nos dicen que hay una, Robert Alexis nos dice que hay una moral natural, una moral kantiana natural que proviene del ser humano, que es universal. Pero por otro lado vemos otros autores que son de corriente del realismo sociológico jurídico, como Hubert Habermas, por ejemplo, y que nos hablan y Luigi Ferraioli, de una democracia deliberativa y por lo tanto de una moral social construida socialmente, no una moral natural que viene de la racionalidad humana kantiana, como en el caso de Robert Alexis. Entonces vemos que el discurso cambia. Entonces, ¿cuál será el discurso verdadero? ¿Será el discurso argumental de la moral natural que proviene de la razonabilidad humana como legislador universal y su autonomía de la voluntad, basándose en el pensamiento kantiano? ¿O será que proviene de una moral deliberativa, de un constructo social a través de una acción comunicativa habermasiana como un discurso deliberativo social? Esas son respuestas que todavía requieren, o me ha dicho, preguntas que todavía requieren respuestas que no son parte. La ciencia todavía no tiene las respuestas contundentes y rigurosas. No, hay que descubrirlas, hay que analizarlas y para eso se requiere la filosofía. Y esto es materia del doctorado en Derecho Constitucional o del doctorado en Derecho. Vamos a encontrar temas todavía más complejos para establecer, por ejemplo, aquellos conceptos jurídicos fundamentales del derecho. ¿Qué es verdaderamente el derecho? Esto es muy importante. O el concepto, ahora que se está debatiendo el concepto de persona humana, que las nuevas corrientes nos dicen que ya no existe el concepto ilustrado de personas humanas, ya no existen los derechos humanos, sino que no existen derechos de la naturaleza, porque ha sido sustituido el concepto ilustrado de persona humana. Se está debatiendo cuál será la respuesta correcta. Habría que indagarlo filosóficamente. Y estas posturas encontradas entre el naturalismo humanista, donde el ser humano es la fuente del derecho, entre el positivista estatalista, donde la fuente del derecho es la ley emitida por el Estado, no importando si su justicia o su injusticia, o en el caso del neomarxismo sociológico progresista, que nos dice que la fuente del derecho es la construcción social, la deliberación social, que proviene de un relativismo moral, una moral construida a través de un proceso de percepción y autoconstrucción social sin que existan verdades biológicas, naturales o morales dadas universalmente hablando. Están en debate y eso es filosófico y eso nos va a venir a decir qué es verdaderamente el derecho o no y quién es el verdadero sujeto de derecho o no. Y esto es parte de una indagación filosófica del doctorado en derecho. Y ese es el nivel de conocimiento del doctorado en derecho. Y aquí vemos entonces que mientras en la maestría de Derecho Constitucional se habla de la teoría del Estado, se estudia la teoría del Estado, en el doctorado en Derecho Constitucional se estudian los problemas actuales del Estado. Si realmente hay actualmente en el mundo un verdadero concepto de secularización del Estado, o hay una entremezcla con sistemas civilizatorios, religiosos, teológicos o teocráticos. Y esos problemas del Estado actuales que ya son de indagación filosófica y pertenecen al doctorado en Derecho Constitucional, o problemas del derecho penal, por ejemplo, cuando ya se encuentran enfrentados el garantismo penal, la teoría finalista del delito, frente a sistemas globales de persecución de la criminalidad organizada, en donde se considera que la delincuencia organizada transnacional ya no son ni siquiera sujetos de derechos, sino son verdaderos enemigos, son verdaderos órganos internacionales que se convierten en enemigos del Estado y hay que combatirlos a través de otros métodos jurídico-penales como el funcionalismo de Klaus Roxin. En este caso vemos que son problemas filosóficos que ameritan ser objeto de estudio del doctorado en Derecho Penal. Y finalmente, el nivel de conocimiento filosófico en el doctorado en Derecho que tiene que ver con la filosofía del derecho. ¿Quién es el sujeto pleno de derechos? ¿Qué es el derecho? En ese enfrentamiento entre sistemas, el realismo sociológico, el estructuralismo jurídico, la democracia deliberativa, el discurso habermasiano, la teoría argumental y la argumentación que tiene que ver con argumentación naturalista, la argumentación sociológica, la argumentación deliberativa, la argumentación freudiana, la argumentación socrática, aristotélico-kantiana, enfrentadas para determinar qué es verdaderamente la argumentación, qué es verdaderamente el valor, el principio, quién es verdaderamente el sujeto de derechos y qué es verdaderamente derecho.
Esto es objeto de estudio del doctorado en Derecho, porque esto ya es filosofía del derecho, esto es indagación sobre verdaderos problemas que la ciencia ya ha sido rebasada y no puede contestar con las teorías ya dadas y que requieren de un verdadero estudio, una verdadera comprensión, una reflexión filosófica que solamente se puede estudiar y desarrollar a nivel de doctorado en Derecho. Y estas son las diferencias entre el nivel académico y la maestría y el doctorado, tomando, por ejemplo, claro está, la ciencia del derecho y sus ramas como derecho constitucional, derecho penal, derecho civil y otras. Así que si les ha gustado este video, les invito a que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho Doctor Alejandro Gutiérrez y denle pulgar arriba a este video para seguir recibiendo contenidos relacionados con este tema y otros temas de filosofía del derecho, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, etcétera. Además, les invito a que se unan a mi canal como miembros premium, miembros exclusivos, para recibir tutorías especializadas en cómo elaborar una tesis de maestría, una tesis de doctorado o cómo preparar verdaderos memoriales escritos para plantear un recurso extraordinario de casación o una acción constitucional de amparo. Esto solamente se desarrollará en videos exclusivos para los miembros VIP, miembros premium que se unan a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.